Ahí sí, estamos bien, ¿cierto? Bueno, viene un tiempo como cada domingo de compartir la palabra, independiente de otras cosas que tengamos que hacer. La idea es no restarle importancia ni tiempo tampoco a lo que es la palabra del Señor. ¿Ya? Así que más allá de lo que se huele, ¿cierto? Más allá de que sale la Valeria, la Angélica, más allá de todo aquello, yo les invito a que estemos aquí prestos también para alimentar el corazón, alimentar el alma. Bueno, hemos concluido una serie, La Gran Comisión, y hoy día a mí me corresponde un tema libre. Lidié, luché, habían varias ideas de qué conversar, pero finalmente nos vamos a quedar con ese título que está ahí, que aparentemente está mal escrito, ¿cierto? Es como el que dice está abrido, ¿ah? ¿Cierto? Como que asir para lo que fui asido. Pareciera ser que está mal escrito, ¿cierto, ñañita? ¿Qué pasa? Ahí se equivocó, el pastorcito se comió una letra. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. Asir para lo que fui asido. Para ello vamos a ubicar el texto que está en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es importante que nos acordemos de todos estos conceptos que están ahí porque los vamos a analizar cada uno de ellos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Ah? Bueno, un lindo texto, un maravilloso relato doctrinal que lo vamos a compartir en el día de hoy. Yendo un poco al título de la prédica de hoy día, o del sermón del día de hoy, asir para lo que también fui asido, vamos a rápidamente a analizar o compartir un poco el significado de esos términos. Dos conceptos importantes. Asir, en el contexto bíblico, o sea, lo que hemos leído, significa, mira, importante, agarrar, alcanzar, tomar posesión. Y asido se refiere al momento en que Pablo fue asido, es decir, capturado, agarrado, atrapado por Cristo. Generalmente yo leo la versión NTV porque me encanta, pero en esta quise a propósito leer la Reina Valera 1960 porque es como la única que usa esos dos términos, asir y asido. Las otras versiones inmediatamente dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, ¿ya? Porque da la interpretación inmediatamente. Pero aquí nos quedamos con asir y asido, porque no quiero decir que la otra interpretación es tan mala, pero aquí un poco nos lleva a unos sinónimos más amplios, que me encantan también, y que es, por ejemplo, asir, en el contexto bíblico, significa agarrar, alcanzar, tomar posesión. ¿Cierto? Alcanzar es como sí, la alcancé, pero agarrar como que tiene un poco más de contacto. Aquí agarro, eso es agarrar, ¿ya? Ahí, le dolió. Anda con fiebre más encima, así que imagínense cómo le dolió. Y ha sido capturado, agarrado, y alguna interpretación dice atrapado. No es lo mismo que alcanzar, atrapar es como que lo toman a uno ahí y lo dejan como posesión. Entonces, de eso vamos a conversar hoy día. Mire, cuando estaba en Peumo, teníamos una radio que se llamaba Más Cultura. Y esa radio
es todo lo que usted se pueda imaginar con el nombre, Más Cultura. Hablábamos habían casi puros profesores que hacían programas. La Santa tenía un programa, ¿cómo se llama su programa? No se acuerda, pero habían programas que tenían que ver con los libros, con conversaciones, con temas sobre la mesa y todo. Pero había un programa envasado que lo realizaba, llegamos a un acuerdo, mire, si era muy importante, Christian Walker. ¿Quién conoce a Christian Walker? Un escritor y comunicador. Y él tenía un programa que se llamaba Oasis en el Desierto. Y que era, que se trataba de lo siguiente. Siempre tenía invitado a un escritor, a un poeta, a un filósofo, a alguien que hubiese escrito algo. Y sobre ese tema conversaban. Y a mí me encantaba porque eran temas muy, muy, muy buenos. Y en una ocasión invita a un sacerdote católico. Ya, siempre hablaban de libros importantes que trascendían, de poetas connotados. Pero esa vez invitó a un sacerdote católico, que no recuerdo su nombre, que además era filósofo y chileno. Y él fue invitado a ese programa secular, fue invitado para hablar de los salmos. ¿Ya? Y el sacerdote en esa oportunidad dijo, yo quiero hablar solamente del Salmo 139. ¿Quién tiene Biblia ahí con la NTV para que lo tenga listito, por favor, algunos versículos? Pero voy a hablar un poquito de hacia dónde se fue esa entrevista. ¿Me está escuchando, cierto? Hacia dónde se fue esa entrevista. Y el sacerdote católico dijo, quiero recitar este salmo como yo lo siento y como yo lo aprecio. Y lo dijo con sus propias palabras. Y dentro de lo que me acuerdo, dijo, estás cerca de mí, estás lejos de mí. Vives dentro de mí, vives fuera de mí. Vives en mi silencio y vives en mis conversaciones. Vives en la luz, vives en la oscuridad. Y él terminó diciendo, a este salmo yo lo he titulado Atrapado, porque fui agarrado por el Señor. ¿Quién tiene por ahí el Salmo 139 en la versión NTV para que lea los primeros versículos nomás? Para que nos adentremos a la conversación que vamos a tener en el día de hoy. Usen ahí, léalo, ahí con la NTV. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. El 12. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Ahí. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Y ese sacerdote lo tituló Atrapado, porque el Señor nos agarró, dijo. Aquí hay un episodio que es muy importante. Pablo está haciendo memoria de ese tiempo en que él se encontró con Cristo. Todos conocemos la historia de Pablo, ¿cierto? Que perseguía, que era muy respetado y que le tenía mucho miedo por cómo él actuaba, iba contra los seguidores de Cristo. Pero de pronto, él fue atrapado, él fue agarrado y él usa ese concepto cuando fue asido, que quiere decir cuando fui agarrado, atrapado, capturado y me dejó ahí. ¿Cuántos aquí han sido capturados por el Señor? ¿Ah? ¿Cuántos tienen experiencia de haber sido agarrados por el Señor? Yo, por misericordia de Dios, tengo esa experiencia tan linda, siempre se las he contado, que llegué a la iglesia y me reía de todo. Yo siempre he sido bueno para reírme y muy observador. Me reía como hablaba el predicador, me reía por el lenguaje tan especial de los cristianos evangélicos, me reía por todo, era un adolescente, pero de repente, un día cualquiera, el Señor me agarró,
me atrapó. Y como Pablo, me tiró al suelo. Estuve como 1 hora, 2 horas llorando ahí, estiradito en el suelo. Experiencia lindísima, maravillosa. Y yo puedo decir, el Señor me capturó, me agarró, me atrapó. Seguramente todos nosotros tenemos experiencias así en que hemos sido capturados, agarrados, atrapados por el Señor, o un poco más moderados, pudiéramos decir, hemos sido alcanzados por el Señor. Pero en realidad la profundidad quiere decir que fuimos agarrados, atrapados, ¿ya? Y nos quedamos con esa experiencia. Pero lo que queremos llegar es combinar estos dos conceptos o esta frase que Pablo dice, a ver si logro asir para lo que también fui asido. O sea, en otras palabras, él quiere decir, a ver si puedo agarrar, atraparme para lo que yo fui atrapado. Entonces, aquí nos encontramos con una situación, con un evento que no es único, que no tiene la intención que nos quedemos con eso, sino que pesa sobre nosotros una responsabilidad tan profunda como el primer paso que dio el Señor con nosotros cuando nos atrapó, cuando nos recogió y cuando nos capturó. El verso o el texto que hemos leído tiene varios conceptos que son importantes que los consideremos para que veamos también la profundidad de cómo Pablo ve su llamado. Vamos. Mire, analicemos, yo les dije al principio que cuando estábamos leyendo que pusiéramos atención en los conceptos que van apareciendo ahí porque tienen que ver con cómo Pablo fundamenta esa expresión, a ver si logro asir para lo que también fui asido por Cristo. Dice él, prosigo la meta, prosigo la meta. Esto quiere decir que no es meramente el llamado o la captura que el Señor hizo en nuestras vidas, sino que de ahí en adelante se produce ahora una responsabilidad de crecimiento que tiene que ver con cada uno de nosotros, de cómo respondemos a ese llamado, a esa captura, a ese abrazo potente que el Señor nos da. Cómo respondemos de la misma manera. En otras palabras, con la misma profundidad, con la misma pasión, con la misma intención, para que el evento no solo se quede en lo que hizo el Señor, sino también en cómo nosotros podemos desarrollarnos. Porque en otras palabras, es el desarrollo que el Señor espera de nosotros ante ese evento tan maravilloso que el Señor nos dio. ¿Qué hubiese pasado si Pablo se queda solamente con ese tremendo testimonio de que cayó al suelo y que perdió la vista y que tuvo ese encuentro con el Señor y de ahí nada más? Había quedado solamente en un evento quizás como para recordarlo, pero que no haya producido ni en Pablo ni tampoco en las iglesias que él fundó todas las consecuencias maravillosas que se pudieron realizar a través de este entendimiento que Pablo tuvo. Prosigo a la meta. Mire, tengo aquí algunos apuntes, pero no los quiero usar. Proseguir es continuar algo que ya hemos iniciado, ¿cierto? Porque eso es proseguir, continuar algo en lo que ya estamos. Entonces Pablo dice, prosigo en la situación, en el evento que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor produjo en él cuando tuvo ese encuentro. Entonces de ahí en adelante había que continuar caminando, no quedarse con eso, sino que había que continuar caminando. ¿Y caminando hacia dónde? Caminando hacia la meta. Dice él, prosigo la meta. Muchas veces nosotros y la iglesia, lamentablemente, estadísticamente, son tristes, son amargas, porque nos encontramos con muchos que tuvieron como un asomo, como una ilusión de ser algo potente e importante, pero que se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque no prosiguieron y no siguieron la meta. Mire, en Pemo hablaba, pero a mí me encanta el testimonio del Mati Fernández. ¿A dónde están los cologrinos aquí? ¿Ya?
Casi todo, casi todo. Como dos nomás que no levantaron la mano, ¿ah? Que demuestra que somos amplia mayoría. El Mati Fernández, ustedes saben, pintaba, era bueno. Fue elegido el mejor jugador de América. Jugando, fue una gracia, porque jugando en Chile. Fue elegido como el mejor jugador de América. De ahí pasó a Europa. Pero en ese intertanto, él conoció a Cristo, fue atrapado por el Señor Jesús. Jesús lo atrapó, lo agarró, lo capturó. Y de ahí en adelante, el Mati no fue el mismo, como que pintaba, era bueno, pero quedó hasta ahí nomás y quedó con gusto a poco. Hace poco él dio una entrevista y que tiene que ver con esto. No lo dijo con estas palabras, pero sí dijo: me encontré con el Señor, me encontré con Cristo, me agarró, me atrapó, me capturó, me hizo suyo. Y en eso que lo hizo suyo, él también quiso retribuir y quiso decir, en otras palabras, a ver si logro asir para lo que también yo fui asido. Y él dice, y no es que no logré futbolísticamente, no es que no logré mi mayor altura, sí la logré. Y dijo, di todo lo que era. Mi físico ya no dio para más. Ese fue todo el fútbol que tuve. No fue ningún fracaso. Eso fue todo lo que tuve. Lo que pasa es que de ahí en adelante su vida comienza a ser netamente de Cristo. O sea, él retribuyó y respondió al acto de haber sido alcanzado potentemente por Cristo el Señor, y en ese acto potente él también quiso agarrarse para lo que el Señor lo había agarrado. ¿Me entienden? Ok, sigamos. Pero ahí, mire, ahí ¿quién tiene el texto para que no lo vayamos, lo que leímos? Filipenses 3, el verso 12, 13, 14, donde aparece, mire, esto me encanta de Pablo, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, ahí está resumido, pero él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Ahí yo puse entre paréntesis que el hombre es realista y al mismo tiempo es humilde. Realista y humilde. Nosotros sabemos la talla de Pablo. Estamos hablando de Pablo, estamos hablando del mayor escritor del Nuevo Testamento, estamos hablando del que fundó muchas iglesias, estamos hablando del que llegó a predicar donde era muy simplista la gente y también llegó a predicar a los grandes filósofos de la época. Estamos hablando de Pablo. Pero él dice en este querer retribuir al llamado que el Señor le hizo, ¿cierto? Por el que fue atrapado, él también quiere atraparse para poder tener este contacto directo con el Señor. Pero él dice, dentro de todo lo que ha recorrido, yo mismo no pretendo ni digo que ya lo he alcanzado todo. Y demuestra su realidad, demuestra una realidad y al mismo tiempo una humildad. Uno de los llamados que tenemos nosotros como hijos del Señor, y después de haber sido rescatados, capturados y alcanzados por el Señor. ¿Cuántos han sido alcanzados por el Señor aquí? ¿Cuántos han sido rescatados por el Señor? Uno de los requerimientos es avanzar, es crecer, es desarrollarnos, es lograr a la altura, dice la Biblia, a la altura de un varón perfecto. Ese es el llamado que tenemos. Y Pablo, por supuesto, que tiene esa arenga interior de querer superarse y de poder alcanzar la altura que corresponde. Y ese es el llamado también que cada uno de nosotros tenemos. Las estadísticas, lamentablemente, hablan de que muchos desertan la iglesia y que muchos que pintaron para bueno, tuvieron como un buen comienzo, pero que lamentablemente en el camino, más que desviarse, se quedan y no siguen avanzando, como el Mati Fernández. Mejor jugador de América, pero llegó como hasta ahí nomás, fue a Europa y no brilló, no triunfó, llegó hasta ahí. Muchas veces nosotros tenemos un llamado
que pinta para bueno, que pinta para, no para sobresalir, pero para crecer, para desarrollarse, para tener una altura espiritual, ¿ya? Espiritual que el Señor espera de nosotros, pero que lamentablemente llegamos hasta ahí. Pablo, en este crecimiento, en este querer alcanzar, dice, se analiza, y en el texto que hemos leído, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Se mira a sí mismo y dice, no, todavía doy más, todavía puedo crecer, todavía puedo avanzar, todavía me puedo agarrar mucho más firme de ese llamado que el Señor nos ha hecho. A veces nosotros tenemos ese problema, y estoy hablando por mí, y cada uno de nosotros, hablemos por cada uno de nosotros, porque no somos quien para ponernos en el sillón de juez, para decir este sí, este no. Pero sí, generalmente se nos ve o nos vemos envueltos en un problema, de que no seguimos creciendo más, de que no seguimos desarrollándonos más, como que tocamos techo, y no quiere decir que eso fue, como dijo Pablo, no quiere decir que yo ya lo alcancé todo, sino que de ahí para allá queda mucho más trecho para crecer, para desarrollarnos y para lograr asir también para lo que fuimos asidos por Cristo el Señor. Pero tenemos ese problema, y a veces también tenemos el problema de que nos falta la humildad para reconocer de que podemos más, de que debemos desarrollarnos más. Y a veces nos transformamos como el fariseo, como la oración del fariseo. Y uno como que se pone en una burbuja y uno cree que ya lo alcanzó todo y que eso era todo lo que podríamos desarrollarnos en Cristo el Señor. Y el fariseo en su oración dice, te doy las gracias porque no soy como ese publicano, te doy las gracias porque yo sí que estoy bien, te doy las gracias porque yo sí que te conozco, te doy las gracias porque yo sí que estoy en el camino y no como el otro. A diferencia de lo que dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que quiere decir, me falta todavía. Más adelante, Pablo dice unas palabras que son emblemáticas. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pasa el tiempo y él ve cómo se ha ido desarrollando dentro de la humildad y dentro del realismo también que cada uno de nosotros debemos tener. Pero sigamos analizando todos los conceptos que aparecen en este texto y que apuntan hacia cómo podemos asir, cómo nos podemos agarrar de esta captura y de este encuentro tan glorioso que el Señor nos ha dado. Porque es glorioso el encuentro que tuvimos con el Señor, ¿o no? ¿Sí? Es lo más importante, ¿o no? ¿Hay un antes y un después? ¿Ah? ¿Hay un antes y un después, o no? Lo dejamos todo como los apóstoles, como los discípulos que el Señor llamó, porque no somos menores. Y lo digo con todo el grado de humildad que se refiere. Para este tiempo, el Señor necesita a Mateo, Pablo, el Señor necesita a Pedro, el Señor necesita a Marco, el Señor necesita a Lucas, para este tiempo, porque los tiempos son difíciles y ya no están ellos, y necesita que nosotros también podamos asir para lo que hemos sido llamados y para lo que fuimos asidos. Por lo tanto, en nosotros tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un crecimiento. No puede haber un evangelio pobre, no puede haber un evangelio debilucho, no puede haber una sabiduría ahí tan superficial. El Señor nos necesita para estos tiempos como hombres que podamos atender a la captura, al llamado que el Señor nos ha hecho. Mire, disculpe que sea referencial hoy día, a ver, uno habla de lo que le ha tocado vivir.
estaba chiquitito, pues, y cuando conocí al Señor tenía 14 años y me convertí. Me convertí, sí, hace hartos años, pero me convertí. Eso es lo importante. Y me convertí hace ya, para que estén más clarito todavía, como 45, casi 50 años. Casi 50 años. Y el Señor me capturó. Yo no sé si aquí ustedes pueden decir que el Señor los capturó, que el Señor los agarró, porque es potente. El Señor nos agarró. Y el Señor me agarró, me capturó. Y en poquito tiempo, sin entender mucho, yo quería reaccionar al llamado que el Señor me había hecho. Y lo dejé todo. Yo era bueno para la pelota, y habían posibilidades, pero lo dejé todo. Tanto así que cuando fuimos con José Antonio por allá apareció un recuerdo, y un señor Manuel Hunda, era un eminente allá, tenía mucho dinero y me quería mucho y se proyectaba. Y tratando de convencerme me dijo: ubica, Ricardo, la Biblia más cara que pueda ir a ver en el mercado y yo te la compro, pero tú tienes que seguir jugando. Y a mí me pasó como lo de Matías Fernández, ¿ah? Menor escala, chiquitito, sí, me pasó como lo de Matías Fernández. No había otro episodio más importante que la captura que el Señor me había hecho. No había más mundo. Seguía estudiando, todo lo demás, pero no había más mundo importante que la captura que el Señor me había hecho, y en mí lo único que había era el querer retribuir a ese llamado que el Señor nos había realizado. Entonces, querida familia CCP, los tiempos no han cambiado. El llamado sigue siendo el mismo. La necesidad sigue siendo la misma. Aquí este profe Felipe, yo lo conozco de chiquitito, y de chiquitito también pintaba para bueno, porque el Señor lo agarró y pinta para bueno todavía. Y el Señor lo agarró, lo atrapó y dijo: este tiene los atributos, no se le van a ir los humos a la cabeza, no sé, pero a este lo agarramos, y el Señor lo agarró, lo atrapó. Y yo conversaba con el profe y le dije, cuando recién empezamos con esta visión, le dije: profe, ¿cómo andamos en Rancagua? No, pastor, yo para pastor no sirvo. Sería flojo, sería aquí, sería allá, soy bueno para dormir. Lo mío y mi llamamiento y mi captura es la enseñanza. Es la enseñanza. Y en eso se ha desarrollado. A ver si logro asir para lo que también, para lo que también fui asido. Entonces, hoy día tenemos que entender, hermanos, amigos, hermanas, chiquillos, chiquillas, todos los que estamos acá. Yo veía, no como juez, cuando cantábamos, veía y la mitad adorando, cantando, la otra mitad el celular, otras cosas que a lo mejor le llaman más la atención, y no estoy haciendo un prejuicio, absolutamente nada. Pero sí, lo que quiero decir es que en medio de estos tiempos, la iglesia, el mundo, la vida, la sociedad necesita de niños, de niñas, de hombres, de mujeres, de viejitos, de viejitas, que sean capturadas, atrapadas por el Señor. Y desde esa óptica nosotros también reaccionar, como dijo Pablo: a ver si yo también me puedo agarrar de aquello para lo que fui agarrado. A ver si yo puedo capturar aquello para lo que también fui capturado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Sigamos. Mire, esto es importante, el crecimiento. Ayer, estos días conversábamos que esto no tiene que ver con lo numérico. El Señor va a añadir lo que Él tiene, ¿cierto? Y lo va a añadir, Él lo va a añadir nomás, porque Él no va a pedir permiso a mí, ni le va a pedir permiso a nadie. Lo que Él sí quiere es que yo crezca
que yo crezca interiormente, que yo crezca en experiencia, que yo crezca no solo la teología para saber, sino que crezca en el hacer, crezca en el practicar, porque la añadidura la va a hacer el Señor va a añadir los que han de ser salvos, pero esos que han de ser salvos tienen que ser enseñados, tienen que ser guiados, tienen que tener ejemplos, tienen que tener referentes, ¿o no, Marcelito? Tienen que tener referentes. Por esa razón, el llamamiento que el Señor nos hace a nosotros no es un evento único, Aldo. No es un evento que el Señor me llamó y listo, sino que de ahí comienza un crecimiento y un crecimiento potente en cada uno de nosotros. Lo que iba adelante se me fue, ya estoy viejo ya y se me va la onda, pero lo que le quería contar, llevábamos como un mes ahí en que yo, hasta los avisos los danzaba. todo lo danzaba. Y mi pastor me mira, siempre fui un negrito chiquitito, así sin mucha apariencia, pero vivito. Y me dice, este negro va a ser un hombre potente, digo, porque se la está creyendo todas al Señor. Y yo le doy las gracias a Dios, no porque he sido un hombre potente, sino que porque se las he creído todas. Porque el llamamiento es potente, porque el llamamiento es grande, porque el llamamiento es maravilloso. El llamamiento que ustedes tienen en Peumo es potente y es maravilloso. El Señor se va a encargar de añadir las almas que han de ser salvas. Ese no es problema de ustedes, ni es problema nuestro. El problema de ustedes es cómo van a sostener a esas almas. Es cómo las van a alimentar. Es cómo las van a guiar. Es cómo ustedes se van a transformar en un referente a esas personas. Y eso se logra con el crecimiento. ¿O no? ¿Sí? ¿Están aburridos? Ya viene el pollito. Tranquilito, ya viene. Mire, la frase implica que el enfoque de Pablo está en el proceso de crecimiento. Escuchen bien. En el proceso de crecimiento y en la búsqueda constante de la meta, en lugar de detenerse en logros pasados. Hay un himno antiguo que lo cantaba Estanislao Merino. No sé si se acuerdan, murió hace como 40 años allá. Pero él cantaba y decía, porque recuerdas el tiempo pasado. Como queriendo decir, sacúdete. Algunos vivimos, no, es que antes el evangelio sí que era poder. Pues antes. ¿Y ahora? ¿No es poder? Sí lo hay. ¿Sí? Entonces, Pablo dice que se sacude y no se quede detener en lo pasado, en los logros pasados. Pablo, él sí que tenía currículum. ¿Ya? Él sí que tenía currículum bueno y malo. Tenía currículum intelectual y tenía un pasado también complejo. Pero él cuando tiene este encuentro con el Señor, que él mismo, porque él lo describe como una captura. Por eso que me encanta este vocablo que usa ahí. Porque no lo usa que cuando conocí al Señor, o cuando uno dice hoy en día cuando acepté a Cristo, cuando recibí a Cristo, como que minimiza y la Biblia dice, la Sagrada Escritura, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los atrapé, yo los recogí, yo los llamé, yo los miré, yo los abracé. Ahora ustedes tienen que seguirme con la misma fuerza y el mismo poder que yo los agarré, los atrapé y los recibí con ese mismo entusiasmo. Ustedes tienen que hacerlo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. ¿Cómo estamos? Tenemos que decir un evangelio así chiquitito. ¿Cómo están? Aquí están, pues, manitos. Decimos. ¿Cómo le ha ido? No, aquí estamos pasando algunas vicisitudes. Que decimos, usamos esos conceptos. Dice,
eso significa, para ver si logro asir para lo que también fui asido por Cristo el Señor. La frase implica, cuando Pablo dice, implica que el enfoque de Pablo está en el proceso de crecimiento y en la búsqueda constante de la meta, en lugar de detenerse en lo pasado. Lo pasado que sirva como experiencia, lo pasado que sirva como lección, que sirva por último como currículum, pero no vivamos del pasado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? No vivamos del pasado, sino que en constante crecimiento. No se trata de llegar a una meta estática. Cuando se habla, no estética, cuando se habla de una meta estática, como que esto era todo. Hasta uno cuando invita dice, oye, vamos a la iglesia, y como que porque vino a la iglesia, como que lo es todo. ¿Se da cuenta, no? Y vino a la iglesia. Y ahí dice Pablo, para ver si logro asir. No, a ver si logro ir a la iglesia. Dice, a ver si logro asir. En otras palabras, a ver si tengo la misma potencia con la que fui llamado, reaccionar a fin de que se produzca este crecimiento. Entonces, no se trata de llegar a una meta estática, que ahí, hasta ahí nomás, eso era todo, sino de un proceso continuo de crecimiento, no me vaya a caer no aquí, de crecimiento y transformación. Dos cosas importantes. Crecimiento y transformación. ¿Cómo estamos? ¿Ah? ¿Cómo estamos, Manu Hugo? Crecimiento y transformación. Oiga, qué potente la frase de Pablo. A ver si logro asir para lo que también fui asido. No es un simple haber sido alcanzado, sino que lo que implica haber sido alcanzado. Vamos, ya estoy terminando ya. Mire, esa frase ya la habíamos visto, pero ahí un poco especificada. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Reconoce que su vida, mire, y nosotros también describámoslo así, por favor. Reconoce que su vida cristiana es un viaje de crecimiento continuo. ¿Saben? Qué pastor más autorreferencial. Pero cuando nos vinimos de Peumo, para el ojo humano, para la lógica cristiana, retrocedí. Nos quedamos sin templo, nos quedamos conociendo un poquito de hermano, nos quedamos sin diezmo, nos quedamos sin nada. Pero ahí mire, reconoce que su vida cristiana es un viaje de crecimiento continuo. Y si hay algún tiempo en que yo siento que he crecido espiritualmente, es en este tiempo. En este tiempo que no tengo templo, en este tiempo que no tengo ni carné credencial de pastor, que no me han dejado entrar al hospital, en que hay muy poquita gente, pero si hay un tiempo en que yo he sentido que he crecido espiritualmente, es en este tiempo. He conocido más la palabra, he conocido más a las personas, he conocido más la oración, he conocido más la misericordia del Señor. Y el llamado es a ver si logro asir para lo que también fui asido. Entonces, reconoce que su vida cristiana es un viaje de crecimiento continuo. ¿Cuántos pueden decir? Amén. De crecimiento continuo, donde la meta final no se ha alcanzado todavía. Falta todavía. Momento, falta todavía. Pero que se sigue buscando con diligencia. Amén. Qué maravilloso, hermano, es sentarnos a conversar y sentirnos confrontados con la palabra de esta manera. Nada es numérico. Nada es tangible. Todo es acá adentro. Es lo que produce
el Señor, el crecimiento, la palabra, la enseñanza, el encuentro, la relación con Cristo, la enseñanza, el poder practicar todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Vamos? En resumen, mire, casi todos han citado grandes filósofos, grandes escritores para darle el sello final a sus prédicas. Y yo las anoto ahí, me encantan. Se ven personas cultas que leen, que preparan la enseñanza. Sandra citó no sé a qué, a un caballero, el hermano Juan Carlos siempre cita a grandes pensadores, aquí José Antonio. Sin embargo, la mejor cita fue la del hermano Aldo cuando me citó a mí. Esa sí que fue una cita buena. Mire, me encontré por ahí con estas frases que no son mías. Con estas frases que la encontré y que además parece que no tienen mucha profundidad porque es de autor desconocido. Pero están ahí. La frase asir para lo que fui asido es una expresión de la tensión teológica entre la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Oiga, que me encantó eso. ¿Y a usted? Es una expresión de la tensión teológica entre la gracia de Dios, que ahí no hay que hacer nada porque está ahí la gracia de Dios, y la responsabilidad humana. Porque estamos aquí en esta vida, tenemos algo de lo divino y algo humano. Por eso que por ahí hay unas conversaciones entre lo humano y lo divino. Porque somos una mezcla de eso. Es una tensión teológica entre la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Mire lo que sigue. En la vida cristiana. Implica que, aunque somos salvados por la gracia, aunque fuimos atrapados, ñañita, aunque fuimos agarrados, aunque fuimos capturados. ¿Quién jugaba por ahí en mi tiempo, cuando jugábamos al Paquito Bandido, se llamaba nosotros, que era al pillarse? Uno era los malos y otro era los buenos. Yo siempre estaba en el grupo de los malos, que me seguían. Pero cuando nos pillaba el policía, el Paquito se llamaba Paquito Bandido, cuando nos pillaba nos atrapaba y nos agarraba de aquí. Y nosotros aleteábamos, tratábamos de agarrar, pero ya estábamos atrapados. Así el Señor con nosotros. Así nos atrapó. Aunque somos salvos por gracia, aunque somos atrapados, aunque somos capturados, aunque somos agarrados por la gracia, mire lo que dice. Debemos esforzarnos por vivir una vida que refleje la gracia recibida. Y ahí es donde está el asir. Ahí está el asir. En el esfuerzo por lograr reflejar la captura o la gracia que el Señor hizo en mí. Yo les quiero invitar a eso, hermano. ¿Qué me dicen? Yo les quiero invitar a eso. A esa parte que el esfuerzo humano, en el buen sentido de la palabra, el esfuerzo de persona, el esfuerzo de eso limitado que somos, de esas debilidades, de esos poco entendimiento que hay en nosotros, de esa falta de sabiduría que está en nosotros, porque somos humanos. Y es ahí donde necesitamos el esfuerzo, el asir, para lo que fuimos asidos, capturados y llamados. Yo quiero asir. ¿Y usted? Yo quiero acudir a ese llamado. Quiero decir amén al que Él me haya capturado. Quiero decir, aquí estoy, Señor. Soy torpe, me cuesta, soy pobre en espíritu, pero quiero asir
porque el llamado que tú me has hecho es muy grande. Y no solo mi llamado, dice Pablo, he peleado la buena batalla. Peleó el hombre, le costó, peleó la buena batalla. Guardó la fe, corrió la carrera y dice que está presto para alcanzar el premio superior, dice ahí, ¿cierto? El llamamiento superior. Pero también dice, porque es muy humilde, pero no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos se encontraron con Cristo en el camino? ¿A cuántos atrapó el Señor en el camino? Bueno, es tiempo de ese esfuerzo humano para que sea reflejado en nosotros la gracia que Él ha depositado en nuestras vidas. Me siento bendecido, me siento atrapado por el Señor, me siento abrazado por el Señor. Siento que ha hecho una captura muy potente, pero no solo en mí, sino que en cada uno de nosotros. Cada llamado que el Señor les ha hecho a ustedes, que ya está haciendo en la Paulita, que está haciendo en los jóvenes, veo llegar con alegría al Christopher. Miren para allá, al Christopher. Allá está el Christopher. Como lo hacen, pura polera nomás, y jodido calor más encima. Como que saca pica, oiga, como que a los abuelitos. Y en bicicleta. Porque viene acá. Uno no entiende, él a lo mejor no sabe, a lo mejor no comprende. Y es ahí donde nos necesita a nosotros, los que hemos crecido, los que entendemos el lenguaje, para ser guías, para ser referentes. Un abrazo, un saludo, una sonrisa, una bendición. Pónganse en pie. Hermano, el Señor no quiere encuentros a medias. Nunca ha sido su intención. Él quiere que le conozcamos en espíritu y en verdad. Es categórico. Es categórico y quiere que le adoremos, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y quiere que reaccionemos en espíritu y en verdad a este llamado que el Señor nos ha hecho. No sé si alguien quiera venir acá y orar juntos con nosotros, solo por estar cerquita acá. No es que va a haber una unción especial ni nada. ¿Quién quiere estar acá? ¿Quién quiere venir? Y nos abrazamos y nos juntamos y oramos y pedimos y decimos, yo quiero crecer. Yo quiero tener esa altura del varón perfecto que tú dices. No quiero jugar a los evangélicos. Señor, aquí estamos. Ese potente llamado, Señor, que nos has hecho. En el silencio, en lo simple, en lo secreto, pero te apareciste a nosotros. Algunos de manera inmediata, Señor, y a otros gradualmente, pero ahí has estado, con un llamado potente y profundo. Y ahí queremos estar, Señor, como Pablo, así, para lo que también fui asido. Quiero estar a la altura de mi llamado.
Queremos estar a la altura del encuentro que hemos tenido con usted, a la altura del Evangelio, en constante crecimiento y desarrollo, a fin de ser el soldado que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Señor, por esta palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Quiero desarrollar, quiero crecer más todavía. Quiero crecer mucho más. Podemos ser mucho más.